Bienvenido. Ya, ¿qué ¿Cómo tal? va, ¿Qué tal, señor? Walter? ¿Cómo va todo? Todo Bien. perfecto acá. Y más que te Perfecto. tenemos a vos ahora acá en este track. Yo cuando vi tu nombre y me dijeron, me toca el track 2, dije, sí. Ya estuve ahí comentando también de las entrevistas, un poco de tu historia en el inicio de la charla, pero ¿querés contarnos un poquito, así rapidito, de qué se va a tratar la charla que vas a dar ahora, así la gente se queda y aprovecha? Bueno, buenas tardes a todos. Son ya las 7 de la tarde en Chile y ya se dan cuenta está un poco oscuro. Acá ya el invierno se nos vino encima. Vamos a hablar sobre Data Warehouse moderno usando Azure. Una Muy tecnología bien. que nos va a permitir escalar mucho la analítica de datos y salir de la pequeña caja que permite el on-premise usando Power BI. Entonces vamos a escalar a poder trabajar varios millones de filas usando Azure, potenciándolo con Power BI. Vamos a hablar un poco de qué se trata el Data Warehouse moderno, eh, cómo es más barato también que un SQL Pool y de qué forma lo vamos a potenciar, porque va a permitir una integración tremenda incluso con utilizando el mismo Data Warehouse para incorporar inteligencia artificial, incorporar algún otro elemento, todo junto en el mismo sitio. Esa es la charla. Dijiste inteligencia artificial en mis hojitas hicieron. Buenísimo. Bueno, te presento formalmente. Estamos acá con Walter Calcagno, así se diría, ¿no? ¿Dije bien? Calcaño se pronuncia. Calcaño, muy bien. Él es fundador de iNegocios, que nos va a estar contando un poco también de qué se trata eso en la entrevista. Y también es Microsoft MVP en Data Platform. Walter, el escenario todo tuyo, Fer. ¿Nos vamos? Dale. Gracias. Chao, chao. Voy a compartir pantalla y share screen. Esta, la pantalla 2. No me avisa, Ivana, si se ve. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno a todos, amigos, muchas gracias por asistir. De partida, gracias a la organización de Conasur.tech, porque he visto que han desarrollado un montón de trabajo con respecto a la democratización y el acceso a la inteligencia artificial, a las herramientas Microsoft, a las herramientas de Azure principalmente. Tienen tremendos programas y han sido un ejemplo a nivel de comunidad latinoamericana de cómo llevar esta información preciosísima y esta formación a mucha gente, y realmente quiero expresar mi gran admiración a todo este tremendo equipo que se nota que trabajan muy mancomunados y son un ejemplo de cómo hacer comunidad a nivel latinoamericano. Así que de partida, gracias por aceptarla, o sea, por aceptar mi propuesta de ponencia para estos Azure Days y espero estar a la altura de la expectativa de todos los asistentes. El día de hoy vamos a conversar sobre Data Warehouse modernos utilizando Azure y Power BI, y para eso vamos a estar, eh, voy a partir contando una historia. Generalmente en datos nosotros planteamos de que para contar una buena información, para tomar buenas decisiones, los datos tienen que contar una historia. Y la historia del Data Warehouse es lo que les voy a contar un poco ahora y por qué planteamos la idea, o se plantea, no la planteo yo, se plantea ya en muchos libros, muchos autores, sobre un Data Warehouse moderno. Y eso es lo que vamos a ir a hacer ahora. ¿Cuál es mi primera lámina? Mi primera lámina indica un gran objetivo de las compañías o de las empresas, organizaciones que quieren o están utilizando datos para fundamentar su toma de decisiones. Y el gran objetivo de estas compañías es transformarse en compañías o empresas u organizaciones data-driven. ¿Qué quiere decir un data-driven? Es decir, son compañías que necesariamente basan sus tomas de decisiones en datos. Todas las tomas de decisiones en datos. Y es un camino difícil porque muchas compañías que ya tienen historia o están con varios años ya en el mercado tienen una cultura donde los datos principalmente se sustentan en la experiencia y en la experticia de todos sus ejecutivos y de todas las personas que trabajan en la organización. Por lo tanto, la experiencia de cada uno de ellos es valiosísima y los ayuda a tomar buenas decisiones en la organización y fundamental en los casos que requieren con datos, y muchas veces no. Eso implica que basan su toma de decisiones principalmente en emociones o en
recurrir a las experiencias anteriores para saber cómo se viene. La empresa Data Driven plantean de que no necesariamente la experiencia es un factor relevante para la toma de decisiones, sino que lo que fundamenta la toma de decisiones tienen que ser los datos. Y es así como hay empresas que, Data Driven, que fundamentan todo en datos. Por ejemplo, Netflix. Netflix genera la serie o desarrolla actividades de producción basado efectivamente en la captura de los gustos de los consumidores de quienes han visto series anteriormente y en función de eso pueden predecir cuáles se vendrían a ser las nuevas temáticas que ellos tendrían que soportar en su producción para poder desarrollarlas. Eso es una empresa, un ejemplo de empresa data driven. Facebook fundamenta toda la publicidad dirigida a todos sus usuarios en función de sus gustos particulares, en función de las actividades que se interrelacionan, cuántos juegos utilizan al día en cada una de las actividades que realizan, y así un montón de otras compañías, principalmente tecnológicas, fundamentan su toma de decisiones en datos y son empresas data-driven. ¿Cuáles son los pilares que sostienen el data-driven? Son efectivamente tres pilares. La tecnología que se va a utilizar, el gobierno de los datos que están utilizando para fundamentar esa toma de decisiones, y por supuesto, una organización dedicada al data-driven. Las compañías que están trabajando ahora o se están incorporando en transformación digital, lo que buscan es efectivamente transformarse de empresas no data-driven a empresas data-driven. Para eso están buscando transformarse, ¿ya? Para lograr ser empresas data-driven. Y en este caso nosotros vamos a plantear el uso de Azure con Power BI para ayudar en ese camino de la transformación digital. Pero basado en qué pilares vamos a atacar con Azure y con Power BI, vamos a atacar dos pilares de los tres que requieren Data Driven. Tecnología, propiamente tal, estamos hablando de Azure, de Power BI, que es tecnología pura. Gobierno de datos, que es una gran posibilidad y herramienta que nos permite Azure por sobre los datos que estén manejando. Son estos dos pilares los que van a ser definitivamente cubiertos por tecnología y por Azure y por Power BI, bendigo. No la organización, porque la organización ya es el trabajo de las personas. El uso de las tecnologías no busca reemplazar a las personas, sino que busca facilitar la vida de las personas. Y como las personas tienen que interactuar entre sí, con unos y con otros, a medida que el tiempo va pasando, ya ahí viene la capacidad de la misma organización de adaptar su cultura organizacional hacia la cultura de empresa data-driven. Ahora en pandemia muchas se han transformado al hecho de vivir o de trabajar siempre en una oficina, en un escritorio, todos juntos, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, a que están todos trabajando desde casa y lograr los mismos objetivos. Eso era uno de los grandes paradigmas que existía en la transformación digital y que ahora se logró, bueno, de alguna forma obligados por pandemia. Pero también esa necesidad de trabajar de una forma distinta no solo tiene que ver con qué lugar físico estaba utilizando, sino que también entender qué cosas se tienen que ir automatizando y qué cosas tienen que quedar bajo la supervisión o bajo la mirada de profesionales preparados para lograr ese tema. Y si bien ese pilar de organización no lo aborda derechamente Azure ni Power BI, sí facilita el control de esa herramienta porque convengamos que lo que busca la analítica de datos y lo que busca la inteligencia artificial y todas estas herramientas que están al servicio de las personas es facilitarle la vida, ¿ya? La posibilidad de que puedas trabajar menos tiempo. De hecho, hay muchas compañías que están trabajando ahora de lunes a jueves y están descansando viernes, sábado y domingo, se da porque efectivamente tienen mayor tiempo para ser mejores personas y dedicarle el tiempo justo para la actividad laborativa. Eso es lo que busca la transformación digital y en esos y es clave manejar muy bien todos estos conceptos de tecnología, todo saber cuáles son las posibilidades que van a permitir cada uno de estos elementos al incorporarlo a la organización a fin de que esta organización pueda ser una empresa data-driven o una compañía, una organización. Estamos hablando que esto no es restringido solamente a empresas productivas o que estén en la bolsa, esto es para todo tipo de organización, con fin de lucro, sin fin de lucro, de emergencia, de
de respuesta hacia actividades sociales, lo que sean, pueden ser empresas o organizaciones data-driven, y da lo mismo el tamaño. Puedes tener dos personas trabajando contigo o pueden ser 10.000, ¿vale? Evidentemente, a mayor cantidad de datos, a mayor cantidad de personas, va a ser un poco más complejo, pero todos pueden hacerlo. Esto es transversal, esto es para todos, ¿ya? Esto es lo bonito del uso de esta tecnología, que permite que cada uno de ellos pueda democratizar ese acceso y todos puedan vivir de ello y disfrutarlo. Cuando partimos nosotros, y acá les voy a contar un poco de nuestra experiencia en mi negocio, es que cada vez que partimos con un cliente que nos dicen, mira, queremos implementar Power BI para tomar mejores decisiones, vamos a esas compañías y nos encontramos con este estado inicial de la analítica, donde la gran mayoría de sus analistas, de sus funcionarios, de las personas que tienen que ver con toma de decisiones, realizan una serie de consultas sistemáticas o se van a buscar datos generalmente a todos los sistemas que estas compañías tienen. Ya sean sistemas legacy que hayan desarrollado ellos mismos para su propio software, sus propios desarrollos para satisfacer sus propias necesidades, ya sea de sus ERPs que tengan implementados. El más común es SAP, pero existen muchos otros ERP. Puse SAP porque es más común y que se entiende que es ERP. Y cualquier otra base de datos que estén utilizando como gestión. ¿Qué es lo que realizan estas empresas para fundamentar su toma de decisiones? Utilizan Excel. Ya van a buscar estos datos a Excel y desde Excel empiezan a sacar millones de planillas de registro Excel para poder fundamentar la toma de decisiones en algunos casos. Pero nos encontramos que Excel también es limitado en varios aspectos, en el manejo de cantidad de datos, en el consumo de información, en la lógica matricial para poder funcionar, y que no siempre abarca todas las necesidades de toma de decisiones en una compañía. Entonces nos encontramos con compañías que están utilizando esta arquitectura de analítica y dicen, bien, nos vamos a pasar a Power BI para poder hacerlo mejor y abarcar un poco más. Y efectivamente se pasan a Power BI y lo que hacen es simplemente reemplazar Excel por Power BI, pero se encuentran con el mismo problema. Están utilizando la misma lógica de ir a obtener datos a sus datos de origen y lo están llevando con Power BI, es decir, simplemente están incrementando la capacidad de filas para analizar, quizá incorporar un poco más de lógica de SQL Server Analytics Service, que es tomar decisiones basadas en datos, pero bajo estructuras de base de datos relacionales, y vuelven a caer en el mismo problema. Se están generando varios silos de información, pero en este caso ya no con Excel, sino que con Power BI. Y están utilizando Power BI Desktop de una forma potente, mucha gente se está capacitando, pero siguen haciendo el mismo trabajo arquitectónico. Van a buscar datos en los sistemas, a Power BI, desarrollan la analítica y luego empiezan a publicar distintos reportes, ya sea para ellos, para la jefatura, para colegas, para otros departamentos, otras compañías. Y eso está bien, pero también tiene su limitancia. Y la limitancia está en que efectivamente están utilizando una herramienta de Business Intelligence, pero no bajo una estructura de Business Intelligence. ¿Y cuál vendría a ser la estructura de Business Intelligence? Una estructura que nos permita escalar la información de forma ordenada. ¿Por qué es importante escalarlo de forma ordenada? Porque existe un pequeño secreto. Cada uno de estos sistemas que están en funcionamiento o están en producción, para los colegas informáticos que entienden, cada vez que yo voy quitándole datos o los estoy llamando o los estoy golpeando con algunas consultas, con algunas queries, estos sistemas se resienten y se resienten constantemente. Nos ha pasado que muchas compañías que están bajo esta lógica empiezan a pedirle datos a SAP y llega un instante en que los usuarios de SAP que están trabajando sobre eso no tienen ancho para poder desarrollar sus propias tareas. ¿Por qué? Porque estamos golpeando la base de datos con la analítica. Y ese equilibrio entre las bases de datos que están en producción, que están siendo utilizadas por esos usuarios, por otro lado también están siendo demandados de parte de usuarios que están haciendo analítica y que muchas veces las consultas de analítica son tan grandes que resienten esta base de datos. Y se generan los conflictos ya entre los usuarios de análisis y los salvaguardadores de la información, que son los administradores de la base de datos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Implementando arquitecturas normales de data warehouse.
¿Y qué es una arquitectura de Data Warehouse? Es un proceso en el cual, de forma ordenada, vamos a ir a los datos de orígenes, cualquiera sean estos, y los vamos a pasar en un proceso llamado de ingesta, ¿ya? Que tiene dos grandes elementos, ETL y ELT. ¿Qué es lo que quiere decir cada una de estas siglas? Extracción, transformación y carga de datos, o extract, transform, load. ¿Ya? Es decir, este proceso de ingesta lo que va a hacer es ir a buscar estos datos de forma ordenada, de forma programada, cuidando de que al momento de ir a buscar estos datos no se sobreexijan estas fuentes y que los usuarios puedan seguir trabajando por estos sistemas sin ningún inconveniente. Va a tomar estos datos y los va a ir a almacenar en una bodega de datos. Este data warehouse o esta bodega de datos va a estar subdividida en distintos data marts. Yo acá tengo 3 ejemplos de data marts que son subcontenedores de esta bodega de datos, donde se van a ir almacenando datos específicos para que los analistas o los encargados del Business Intelligence por cada uno de estos departamentos puedan ir a buscar esos datos para formular la analítica necesaria. Y esa analítica entendamos que puede ser analítica descriptiva, en el primer escalón, analítica diagnóstica, que vendría a ser el segundo escalón de analítica, y luego tenemos la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, que es donde están trabajando muchos profesionales dedicados al data science el día de hoy. Por lo tanto, teniendo implementada una arquitectura básica de Data Warehouse, todos los profesionales que se van a dedicar a la analítica simplemente ya no se tienen que conectar a los datos de origen directamente. Se tendrían que conectar a cada data mart dentro de un data warehouse a fin de poder facilitar su trabajo, y es este proceso de ETL va a ser el encargado de no golpear directamente la base de datos y guardarlos y almacenarlos como corresponde en cada uno de los repositorios donde los analistas tienen que irse a conectar a fin de poder realizar su trabajo sin ningún inconveniente y sin hacerle daño a los usuarios que siguen conectados a cada uno de los orígenes de datos. Esta es una arquitectura básica de Data Warehouse y comúnmente las compañías tienen la siguiente arquitectura tradicionalmente implementada en Data Warehouse. Las compañías que lo tienen, muchas compañías no lo tienen. Utilizan de una forma on-premise SQL Server Integration Service. O utilizan Pentaho, o utilizan cualquier otra herramienta de ingesta que existe en el mercado. Pero básicamente están haciendo eso. El proceso de ETL que montaba acá lo están realizando con SQL Server Integration Service. Es decir, esta herramienta va a buscar los datos de forma ordenada y los va dejando dentro de un data warehouse, generalmente bajo tecnologías de SQL Warehouse o de Elastic Pools, ¿ya? O herramienta elástica, o de alguna forma una estructura basada en SQL Server o en base de datos SQL que están ahí disponibles para poder ser extraídas o trabajadas por los analistas de BI. Por lo tanto, los analistas de BI, su gran barrera de entrada era que tenían que conocer efectivamente de SQL para poder ir a buscar esos datos a una base de datos SQL que está precisamente en un data warehouse basado en distintas bases de datos que están formando estos elementos o están armando estos data warehouse. Y eso está bien. Y funciona de maravilla. Lo que tiene que ver con gobierno de datos es que todos los administradores de bases de datos tienen que estar preocupados de que todo esto funcione. Y acá sigue siendo responsabilidad del equipo de tecnología e información estar mirando estos datos. ¿Y está limitado a qué? Está limitado a la capacidad de los servidores que tengan instalados. ¿Ya? Si tienen varios servidores, van a poder hacer muchos data warehouse, van a poder darle servicio a muchos data marts, y probablemente van a poder hacerlo con varios terabytes de datos, ¿ya? Pero esto es on-premise, ¿ya? Sin embargo, todos sabemos que a medida que las compañías van avanzando y requieren tomar mejores decisiones, quieren llevar a obtener insights, pero precisos a nivel de entender la experiencia de cada uno de sus clientes o el elemento que requieren tomar decisiones, que ya terabytes de datos les queda pequeño. Y tienen que avanzar hacia nuevos cantidad de datos para poder realizar una mejor análisis de datos. Y ahí nace el concepto de Modern Data Warehouse.
donde el Data Warehouse busca expandirse a la nube. Y aquí aparecen las primeras compañías pro de BI, que al menos yo le llamo arquitecturas pro de BI, que empiezan a utilizar su licenciamiento pro de Power BI, es decir, el servicio, la plataforma como servicio de Microsoft que se llama Servicio Power BI, donde uno accede con el licenciamiento pro o embedded o premium dentro de las capacidades de pago de las compañías, y empiezan a realizar este mismo proceso de una forma muy ordenada y que de alguna forma satisface a grandes rasgos todas las necesidades de analítica que están requiriendo. Y empiezan efectivamente a utilizar flujos de datos de Power BI para poder conectarse de una forma ordenada y orquestada a sus orígenes de datos como herramienta de ingesta y a la vez herramienta de almacenamiento, porque los flujos de datos Power BI lo que realizan es efectivamente con Power Query, que básicamente esto es lo que hace un flujo de datos, va a buscar los datos, los ordena, los transforma y los deja disponibles en el mismo espacio de almacenamiento de cada workspace en Power BI. Por lo tanto, están haciendo ambas funciones. Están haciendo la función de ingesta y almacenamiento en Power BI en el licenciamiento Pro. Y ya les permite escalar en un nivel más hacia el proceso de poder manejar mayores volúmenes de datos. Esto es una arquitectura muy utilizada y está muy bien hecha, está muy bien planteada porque es económica en términos de inversión, licenciamiento y trabajo, y que además permite de una forma segura acceder a los datos para todos los analistas. Y los analistas que están utilizando Power BI Pro simplemente se conectan a los flujos de datos y empiezan a trabajar, da lo mismo donde estén. Estas compañías que tienen implementada esta arquitectura han avanzado muchísimo en este tiempo durante pandemia y han podido manejar sus datos de una forma ordenada, orquestada y que les ha permitido ir fundamentando su toma de decisiones sin ningún inconveniente. Esto es una arquitectura muy bien hecha, pero es una arquitectura, llamémosla una arquitectura pro de BI. Cuando ya tienen que, efectivamente, ya Power BI le empieza a quedar chico con flujo de datos porque tiene sus limitaciones, tiene su limitación en espacio, licenciamiento, etcétera, muchos saltan a la siguiente arquitectura, que es la que venimos a plantear ahora, que es la arquitectura moderna de Business Intelligence, o el Modern Data Warehouse, donde se incorporan dos elementos en Azure. Tenemos todos nuestros orígenes, si se dan cuenta, tenemos acá REST API REST, API Graph, ERPs, otras bases de datos que estén en la nube, estén en premise, estén donde se les ocurra, e incorporar estos dos elementos que están en Azure. Azure Data Factory, que viene a orquestar cada una de las extracciones desde sus orígenes y los va a ir almacenando, ya sea que lo utilicen con un Azure Data Lake, que les va a permitir guardar una cantidad enorme de datos sin ningún inconveniente, de una forma ordenada, práctica, prácticamente sin límite, o también lo pueden llevar hacia Azure SQL Server en la nube. Es decir, con Data Factory ya puedo empezar a optimizar mis datos y dejarlos disponibles para que mis analistas ya se puedan conectar, ya sea a través de un flujo de datos a cada uno de estos elementos o directamente al Data Warehouse para realizar toda la analítica que requieran en Power BI. ¿Okay? Esa es la gran propuesta de la arquitectura moderna de Business Intelligence utilizando Azure. Pasar ya de manejar varios megabytes, terabytes, hasta poder llegar en un momento a los petabytes de datos. Por lo tanto, esta arquitectura va a permitir escalar no solamente en volumen de datos, sino con la capacidad de escalar hacia la incorporación de nuevos elementos en Business Intelligence. Y esos nuevos elementos en Business Intelligence tienen que ver con la incorporación sobre el Data Lake de otras herramientas, como por ejemplo Azure Machine Learning. Si yo necesito hacer analítica avanzada a mis datos y incorporar modelos predictivos, incorporar algunos modelos de Cognitive Service o generar mis propias API o mis propias herramientas de inteligencia artificial por sobre mis datos, perfectamente puedo conectar Machine Learning con los datos que tenga en Azure Data Lake e incluso también puedo utilizar el mismo Data Factory para que vaya a ingestar desde los SQL Server, que es donde tengo datos geniales, los deje en Data Lake y sobre esto empiezo a correr Machine Learning sobre esos datos.
Por lo tanto, esta misma arquitectura va a permitir escalar hacia nuevas herramientas. ¿Qué otras nuevas herramientas también se pueden incorporar con estas nuevas, con esta arquitectura de Data Factory y Data Lake o Azure SQL Server? Los siguientes dos elementos. Vamos nuevamente a entender que tenemos nuestros orígenes de datos, se van a ingestar con Azure Data Factory, los vamos a almacenar en Data Lake, y cuando ya tenemos que trabajar varios petabytes de datos, vamos a incorporar Databricks o vamos a incorporar Synapse Analytics para efectivamente trabajar con esos grandes volúmenes de datos bajo sistemas que están preparados para esa herramienta. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, hay otros ponentes que saben mucho más que yo en Databricks y Synapse. Sin embargo, lo que va a permitir es que esta misma arquitectura básica, la que estamos conversando ahora, nos va a permitir incorporar Databricks sin ningún problema. Y sobre Databricks podemos sacar varios scripts en Python, en Scala, en Spark, en R, en Spark R, es decir, podemos incorporar todo el aspecto de Data Science sobre que queramos con Databricks, pero va a estar conectado con el Data Lake Storage, es decir, nuestra arquitectura de BI va a seguir funcionando igual y está sobre Azure Data Factory y Azure Data Lake Storage. Lo mismo va a pasar con Synapse. Synapse tiene la misma estructura. Voy a buscar los datos Data Lake. Bueno, Synapse también tiene un poco más potente, ha ido evolucionando, tiene efectivamente su propio Data Factory, su propio Data Lake Storage. Es una solución mucho más compleja, pero lo que busca es efectivamente facilitar el análisis de datos por varios petabytes de datos. Y finalmente, la última capa que va a visualizar es Power BI. Es decir, yo voy a ir a buscar efectivamente con Power BI la toma de decisiones fundamental, los dashboards que voy realizando, o fundamental en los elementos que tengan que ir explicando a los tomadores de decisiones con Power BI. Por lo tanto, el usuario final va a estar con la misma herramienta, Power BI, que está diseñada para hacer un soporte en la toma de decisiones en todo el aspecto de relevancia con respecto a la decisión que se quieren tomar, o básicamente a dar respuesta a las preguntas de negocio que se están formulando, con la misma herramienta, con toda esta arquitectura detrás que la está soportando. Es decir, esta arquitectura moderna nos va a permitir escalar sin ningún inconveniente hacia transformando empresas data-driven en el menor plazo posible. Eso es básicamente lo que vamos a explicar hoy día en la demo. Así que, nada, vamos a la demo. Voy a empezar a compartir la demo propiamente tal. Si se ve bien, o si se ve muy pequeño, me avisan. Para ingresar a Azure Data Factory, vamos a entrar al portal.azure. Lo primero que tenemos que hacer. Y en el portal.azure.com vamos a pasar nuestras credenciales, vamos a ingresar, y lo primero que vamos a realizar es ingresar a la compartimiento de factoría de datos. Yo lo tengo en español, pero los que lo tengan en inglés lo va a tener, a decir Azure Data Factory. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Crear un Data Factory que nos va a permitir administrar todos los elementos que nosotros estemos buscando jalar desde su origen hasta el Data Lake, que va a ser nuestro repositorio y donde nosotros nos vamos a conectar con Power BI. Yo tengo algunos creados. ¿Y qué es lo que vamos a ir a buscar con Data Factory? Vamos a ir a buscar estos datos que están acá. Estos son una lista de checkpoints común y corriente que estamos manejando, donde podemos tener los datos que se nos ocurran. Ojo, podemos traer datos desde SharePoint, desde SQL, desde APIs, desde donde se nos ocurran con Data Factory. No hay ningún inconveniente con esto. Nosotros nos hemos conectado también a otras nubes con Data Factory y funciona de maravilla. Y lo que vamos a hacer es, para efecto de la demo, voy a colgar de una de estas listas SharePoint que le acabo de mostrar y vamos a ingresar acá, a la factoría de datos de SharePoint ADF. Yo lo tenía abierto, por eso estoy abriendo, porque si voy haciendo clic, se nos van a pasar los 45 minutos, no vamos a alcanzar a ver la demo, así que... Pero ustedes van a ir ingresando, tienen que entrar cada una de las configuraciones y va a funcionar. El tema es que me quise ahorrar todos esos minutos de espera para poder alcanzar a hacer todo en los 45 minutos. Presionamos el botón crear o supervisar y vamos a entrar a la suite de Data Factory propiamente tal, que es donde vamos a trabajar estos conjuntos de datos o vamos a trabajar estos elementos.
¿Cómo está compuesto Data Factory? Está compuesto básicamente por dos grandes aspectos. Los conjuntos de datos, que es donde yo voy a definir cuáles van a ser mis datos de origen. En este caso me voy a conectar a una lista SharePoint, ¿ya? Donde yo ya paso los distintos elementos de conexión. Le voy a decir que vaya a buscar una determinada lista, que en este caso va a ser la lista física de esa lista SharePoint que les mostré como ejemplo. Y eso lo configuro. Y también voy a definir cómo voy a guardar esos datos. En este caso, le dijimos que estos datos que va a ir a buscar a la lista de SharePoint como origen, lista SharePoint, lo guarde como una lista CSV o un archivo CSV o un archivo de texto, si lo quieren llamar. Y luego ese archivo de texto lo voy a ir a buscar con Power BI para poder analizarlo. Teniendo claro cuáles son los orígenes de datos, el tercer elemento importante es diseñar los pipelines, ¿ya? O las canalizaciones, o de alguna forma, las tareas que debe realizar Data Factory para, de alguna forma, en un determinado momento, en una determinada hora, ir a buscar ciertos datos desde el origen y dejarlos en el destino basado en alguna regla que yo le quiera dar. En este caso, vamos a entrar a copiar datos, ¿ya? Esto es lo más sencillo que se puede hacer con Data Factory. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden mover, copiar los datos, crear un flujo, eh, ejecutar algunas funciones de Azure, conectarlo directamente con Databricks o correr Databricks sobre esto, entrar con algún elemento de analítica Data Lake, etcétera. Podemos incorporar algunas cosas de Hadoop, es decir, con Data Factory se pueden hacer muchas tareas con respecto al proceso de ETL o de ELT, ¿vale? No vamos a entrar a conversar en cada una de ellas. Podemos ejecutar tareas de Machine Learning incluso sobre unos datos ya previamente ordenados. Y también podemos trabajar algunos elementos con Power Query con transformaciones, ¿vale? Se puede aprender muchísimo en Data Factory, hay harta documentación, hay algunos canales de YouTube también bastante buenísimos que pueden aprender mucho de Data Factory, pero no vamos a profundizar en esto, sino que les voy a mostrar que acá la tarea más sencilla es copiar datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta tarea de copiar datos? Vamos a definir un origen. Mi origen es esta lista que creé anteriormente, SharePoint Online Resource 2, ya, que ustedes le pueden cambiar el nombre, no hay ningún problema. Receptor, ¿dónde vamos a dejar esto? Y acá en la asignación yo voy a definir cuáles van a ser los campos de origen y de destino. En este caso, todos los campos de destino van a quedar en un tipo string. ¿Por qué? Porque estoy dejándolos como CSV. Pero no necesariamente debo dejar todo en CSV. Puedo dejar en Azure, lo puedo dejar como tabla, lo puedo dejar como archivo Spark, como archivo, bueno, JSON, etcétera. Lo que como más me acomode para poder consumirlo, ¿vale? En este caso, para el ejemplo, lo vamos a dejar como CSV, que es lo más rápido y ya lo teníamos preparado. Y simplemente cuando esto lo definimos, le damos a un validar, lo depuramos y podemos agregar un desencadenador. ¿Qué es un desencadenador? Es un gatillante que yo lo puedo programar para que todos los días a las 1 de la mañana vaya a buscar los datos y haga el proceso de ETL de una forma ordenada y controlada. O le puedo pedir incluso que lo haga minuto a minuto. Mientras más elementos de Data Factory necesite, evidentemente mayor va a ser el costo que voy a tener que asumir en la suscripción de Azure, pero básicamente es un servicio que está on demand. Ya tú no tienes que pagar una licencia mensual por esto, sino que lo vas a ir pagando a medida que lo vas necesitando. ¿Dónde vamos a dejar esto? Datos, una vez que están orquestados, los vamos a dejar en las cuentas de almacenamiento o en Azure Blob Storage. Entonces ustedes pueden, ¿cómo levantan una cuenta Blob Storage? En el portal de Azure buscan Blob Storage. Bien, esto es inteligente, ustedes lo pueden poner en inglés y les va a aparecer inmediatamente en español cuentas de almacenamiento. Y las cuentas de almacenamiento, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos muchísimas porque las vamos ocupando constantemente. Es donde nosotros definitivamente vamos a dejar estos datos. En este caso los vamos a dejar en esta cuenta de almacenamiento que se llama Log Power BI, porque básicamente vamos a utilizar la misma, el mismo contenedor que nos va a hacer las veces de Data Warehouse. Y acá donde les voy a mostrar un poco, no sé si se alcanza a mirar, voy a hacer la mayor cantidad de zoom posible
Si se dan cuenta, acá tengo la estructura. Esta estructura de este contenedor de Power BI, este contenedor de Blob Storage, este Blob Storage propiamente tal, o este Data Lake, si lo quieren llamar de otra forma, está bajo una estructura de segunda generación de Azure, generación 2, y me va a permitir crear blob containers. Estos blob containers, cada uno de estos puede ser el data mart que estoy buscando. Es decir, puedo tener una cuenta de almacenamiento como mi data warehouse. Si lo quieren ver desde la forma tradicional, me equivoqué acá con donde anotarlo, data warehouse. Y cada uno de estos data warehouse va a tener distintos contenedores, y estos contenedores pueden ser perfectamente los data marts de las extracciones que voy a ir a buscar. Eso es buenísimo porque el Data Lake en generación 2 nos permite efectivamente ir ordenando bajo esa estructura de lógica de contenedores y subcontenedores de forma ordenada cada uno de los elementos, y asimismo puedo administrar quién va a ingresar a cada uno de esos datos en mi organización. Es decir, puedo decir perfectamente que a este archivo que está acá pueden ingresar solamente los usuarios tipo A, y a este contenedor que está acá pueden ingresar solamente los usuarios de tipo C. Y puedo gobernar sin ningún inconveniente quiénes van a ir accediendo a cada uno de estos elementos orquestados y debidamente extraídos desde los orígenes utilizando Data Factory. Pero no solamente puedo utilizar contenidos de blogs, también puedo tener archivos cualquiera, archivos compartidos, también puedo ir gobernando. Puedo tener queries y también puedo tener tablas. Es decir, precisamente puedo, incluso con Data Factory, decir, vete a buscar estos datos que están, por ejemplo, en la API de Facebook, y guárdalo inmediatamente como tabla. ¿Para qué? Para acceder a una tabla directamente de Data Lake, y me va a permitir una capacidad de indexar y de trabajar los datos como si fuera una especie de SQL, directamente para poder sacarle el mejor potencial que quiera, utilizando esta capacidad de almacenamiento que voy a tener en la nube, y que no necesariamente lo estoy asociando a los mismos elementos que pueda tener instalados en mi organización. ¿Ya? Es decir, no necesito que estén on-premise. Si se dan cuenta, acá ya tengo ya extraído este elemento desde mi elemento demostrativo, o sea, desde mi extracción demostrativa, SharePoint CSV. Cuando lo corrimos, efectivamente, este SharePoint, este Data Factory, fue guardando en este contenedor este archivo CSV. ¿Y cómo me conecto con él? Una vez que ya lo tengo conectado, ¿cómo me conecto con Power BI? Bueno, me puedo conectar de varias formas. Acá yo ya lo tengo conectado como un flujo de datos, pero lo voy a hacer nuevamente para que vean algunas características de conectar datos a un Data Lake de Azure, cómo lo conectamos con el flujo de datos o con Power BI Desktop. Ya la forma de conectar es la misma. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Cuando ingreso a las cuentas de almacenamiento y me voy precisamente a mirar las características de mi storage, ¿ya? O de mi contenedor dentro del Data Lake, tengo algunas cosas que tener en cuenta. Primero, su nombre. Su nombre es único. A medida que lo voy creando, me va a crear un nombre único. Y además, acá tengo clave de acceso. Estas son las dos cosas que me tengo que fijar: el nombre de la cuenta de almacenamiento y su clave de acceso. Son los dos elementos que voy a necesitar para poder conectarlo a Power BI. ¿Cómo los conecto? Voy a Power BI. En este caso lo voy a hacer con un flujo de datos. Vamos a crear un nuevo flujo de datos. Vamos a definir una nueva entidad, o nuevas tablas o entidades, son sinónimos. Y nos vamos a ir a los conectores de Azure y voy a ir a buscar blobs de Azure. Y en los blobs de Azure lo que voy a hacer simplemente es ir a lo que le había mostrado acá: nombre de la cuenta de almacenamiento, copiar, log Power BI, pegar log Power BI, tipo de autenticación. Por defecto le puede parecer anónima, entonces vamos a poner clave de cuenta.
¿Y cuál es la clave de cuenta? Esta. Key 1, Key 2. ¿Ok? Pero vamos a poner acá, mostrar claves, que me muestre cuál es la clave que me voy a conectar. Copio, me voy a Power BI, pego la clave de la cuenta y ya genero la conexión con el blob storage. ¿No necesito una puerta enlace? No. La puerta enlace se requiere solamente cuando tengo que pasar por una red interna. Como acá estamos en la nube, estamos en Azure, no necesito pasar por una puerta enlace para acceder a esos datos. El siguiente, y ya está. Lo que va a hacer ahora Power BI es mostrar todo lo que tengo en el blog y simplemente le voy a decir, tráeme estos elementos que es el log. Y si se dan cuenta, me muestra todo el log que tengo acá. Todos estos elementos que tengo en este contenedor lo estoy mirando inmediatamente en Power BI. Vamos a transformar datos y como me está mostrando cada uno de estos elementos, en el flujo de datos Power BI simplemente me ubico en el archivo que quiero traer, en este caso el SharePoint CSV, doy clic a Binary. ¿Qué es lo que está haciendo este clic en Binary? Básicamente está ingresando al archivo CSV que estoy dejando los datos y sobre esto me voy a conectar para poder traerlo. Y acá yo decido con Power BI qué datos me voy a llevar finalmente al analista para que él pueda hacer su trabajo. Entonces voy a quitar un par de columnas simplemente para el efecto del ejemplo. Y vamos a crear eso también, quitar esa columna. Quitar columnas. Ya está. Voy a guardar mi flujo de datos, que ya es la conexión que estoy realizando con el Data Lake. Le voy a poner un nombre, voy a poner Azure Days Track 2. Estamos en el Track 2. ¿Por qué había guardado uno de demo? Porque ustedes saben, los dioses de las demos no siempre nos acompañan a lo que estamos hablando en directo y a veces podría jugar una mala pasada y colgarse en ese instante. Si en este instante se colgara, me hubiese servido el elemento, pero por fortuna no se ha colgado el vivo, esto lo estamos haciendo directamente, y acá está, Azure Days Track 2, y lo que está haciendo es conectarse a este almacenamiento de los de Azure, que es este origen, y está actualizando los datos. Le vamos a poner a actualizar, y lo que va a hacer el flujo de datos es ir a buscar esos datos al blob storage y lo va a dejar disponible. ¿Para qué? Para que cualquier usuario, utilizando el Power BI Desktop, pueda simplemente conectarse sin tener que ir a buscar cada uno de esos elementos, a cada uno de sus orígenes, sino que se va a conectar con el Power BI Desktop. ¿Dónde? Al flujo de datos, ¿dónde va a tener esos datos? No sé si hay preguntas, Ivana, mientras se abre Power BI y mostrar la última parte de la demo. Creo que me quedan como 6 minutos solamente. Aquí vengo. Sí, teníamos preguntas. Por una parte dice, la capa de análisis services no se incorpora en la arquitectura que mostraste. En la demo no, pero sí se puede incorporar. En la demo no, pero sí se puede incorporar. Y el análisis service de Azure precisamente lo podemos colgar efectivamente hacia el Data Lake. Ahora, muchas de las cosas de análisis service están pasando directamente a Synapse, ¿ya? Pero sí, Justamente efectivamente eso lo podemos preguntaba. colgar sin ningún problema. Bien. Otra pregunta, ¿cuál sería la arquitectura? Vamos a poner acá. ¿Cuál sería la arquitectura para IoT de bajo costo pensando en una pyme? Buenísima pregunta. IoT generalmente requiere otra arquitectura que es una arquitectura que se llama Delta. No la tengo preparada, pero esta arquitectura lo que busca es generar todos los datos que provienen de IoT prácticamente dividirla en una capa caliente y una capa fría. La capa caliente va a ir buscando monitorearla en un tiempo normal y para eso existe Stream Analytics. Y es a medida que van pasando, los vais mirando con Stream Analytics de Azure. Eso puede pasar antes por un Event Hub, es decir, en Azure Event Hub puedes capturar los datos de IoT, los analiza en capa caliente por Stream Analytics y puedes también dividir una capa fría que la puedes enviar perfectamente al Data Lake o al Azure SQL Server y sobre eso montar analítica, pero ya analítica histórica, no la va a tener en tiempo real con los dispositivos Claro. IoT, ¿vale? Y en ese lado, con el Stream Analytics, podría enviarlo al Azure Data Lake para que se guarden ahí en una tabla, en algún blob storage.
y puedas acceder y hacer analítica histórica. Pero la analítica en caliente de esos datos tienes que hacerlo con Azure Stream Analytics. Esa es la arquitectura que está dispuesta a hacerlo en Azure. ¿Qué tan caro o barato va a ser? Bueno, va a depender de demanda, porque estos son plataformas como servicios. Es decir, si más lo usas, más pagas. Si menos lo usas, menos pagas. Bien. Y por último, acá David Córdoba decía, ¿se tendría delays a la hora de disponibilizar la información? Bueno, justamente. Depende. ¿Ya? Como todas las preguntas. Depende. Como acá estás trabajando en nube, principalmente los delays pueden estar en un tema de programación. Es decir, si estás programando sacar los datos en Data Lake en una hora, en el mismo momento que estás programando la extracción con Data Factory, lo más probable es que vas a tener que cuando termine el trabajo de Data Factory, ya empezaste el otro trabajo, por lo tanto, la última cola de Data Factory no la vas a tomar, por lo tanto, no te va a traer todos los datos. Entonces, ahí hay un tema de programación. Tienes que programar la extracción desde el Data Lake a Power BI en un horario después de que ya terminó su trabajo de Data Factory. Y ahí te va a traer todos los datos. Delays en bajar los datos va a depender mucho del volumen que estés trabajando, pero y de la conexión de ancho banda que tengas. Y si estás con un ancho banda muy bajo, efectivamente vas a tener delays, pero con una buena conexión no se nota prácticamente. No está pensado traer datos en tiempo real. Partamos en eso, estamos trayendo datos históricos. ¿Vale? Bueno, dejamos el resto de las preguntas para dentro de un rato, ¿te parece? Bueno, voy a hacer la última conexión al flujo de datos de Power BI y vamos a, como ya levantamos el flujo de datos, voy a pasar la conexión acá. Y ahora sí, los dioses de la demo me habían favorecido demasiado y ahora se quedó colgado, pero vamos a pasarlo nuevamente porque tengo que acá. Vamos a irnos derechamente a configuración de origen de datos, vamos a flujo de datos Power BI, tengo que editar los permisos y vamos a pasar acá la cuenta. Vamos a pasar nuestra cuenta, la mía en este caso, y le estoy pidiendo que con Power BI vaya a buscar todo lo que tenga en mi flujo de datos. Le doy a aceptar, cierro, obtener datos desde flujo de datos de Power BI. Acá estoy trabajando con el desktop. Se dan cuenta que yo los datos del Data Lake los traje en flujo de datos. Bueno, ahora con el desktop, esto puede ser cualquier usuario que no necesariamente es un usuario que tenga que estar o que gobierne datos, que haga trabajo. Me voy a trabajo demo y acá tengo Azure Days Track 2, que es el mismo flujo de datos que creé. Voy a traer los datos que están acá y los cargo en Power BI. Y al cargarlo en Power BI Desktop ya los voy a poder empezar a analizar sin ningún inconveniente. Esto lo hice en vivo y para que vean lo que toma en cargar, estamos transmitiendo en vivo hacia el Data Lake, o sea, hacia ustedes, y además estamos bajando datos desde el flujo de datos hacia Power BI Desktop. Lo que toma es básicamente, son poquitos datos, así que no se demora ni un minuto en hacerlo. Pero acá ya tengo mi tabla y acá ya puedo empezar a analizar datos sin ningún inconveniente en Power BI, como cualquier otro usuario de Power BI. Empiezo a crear mis dashboards, a analizar, a crear medidas y hacer básicamente lo que se me venga en gana con los datos, que esa es como una de las grandes potencias de Power BI. Y con esto ya termino la demo completa de punta a punta, desde el origen de los datos hacia Power BI, dando efectivamente justo en las 19 horas con 45 minutos, Ivana, así que yo sé que están con el tiempo preciso, creo que llegué sin ningún inconveniente, me siento orgulloso de ello. Más impecable imposible. Y acá mi compañero, no sé dónde se fue Fernando, de repente desapareció, se dejó para variar sola, ahí está. Encima estás muteado. Perdón, tuve un llamado de la naturaleza, eso. Ay, Dios, mucha información. Buenísimo, sí, impecable. Mira, te tiro la última pregunta que decía acá René Jerez. Dice, Walter, la arquitectura moderna trabaja con una cantidad de datos, por ejemplo, 50 millones de filas. Sí,
Se puede trabajar, perdón, ahí lo preguntó bien, ¿se puede trabajar con una gran cantidad de datos, ejemplo, 50 millones de filas? Sí, no hay problema. Piensa que el Data Lake fue creado para soportar Big Data. 50 millones de filas para Big Data es nada. No, dame 50 millones de filas, no tengas problemas. El Data Lake está soportado para varios volúmenes de filas de información, no hay ningún inconveniente. Está diseñado para Big Data, entonces nosotros, ya se diseñó para Big Data, que soporta varios billones de filas, entonces 50 millones nada, los va a bajar para BI y de alguna forma estamos utilizando esa herramienta que está para Big Data, usarla para BI y nada, está diseñado para eso, no hay ningún inconveniente. Bien, después acá tenemos René Jerez. Walter, gracias por compartir siempre tus conocimientos. William Salazar, fantástica presentación, un abrazo desde Ecuador. David Córdoba, muchas gracias, vale oro el compartir tus conocimientos. Así que parece que la gente quedó impecable. Y hay un pequeño detalle, como decimos, después te vamos a estar haciendo una entrevista para entender cómo llegaste a saber todo lo que nos presentaste hoy, incluso muchísimo más de tu vida. Así que invitamos a la gente a que por ahí esté atento a la red de YouTube, que va a estar ahí saliendo la entrevista de Walter. Finalmente, si bien acá te encontramos en redes sociales, en Twitter como wcal, ¿no? Calcan. Tengo un problema con los apellidos ahí. Pero ¿dónde más te pueden ubicar? Yo sé que tenés un canal de YouTube por ahí, ¿puede ser? Tengo un canal de YouTube. No es que lo haya dejado botado, así que no he editado, no he creado ningún video en los últimos 6 meses porque estoy trabajando en un libro, que pienso una vez que lance el libro voy a volver a retomar el canal de YouTube donde subo muchos tips de Power BI. Me buscas como Walter Calcaño y ya está, ahí lo encuentran en YouTube. Y el LinkedIn. En LinkedIn me van a encontrar siempre, me buscan también como Walter Calcaño y ahí publico de todo, esa es mi red social favorita. En Facebook, Walter, no me agreguen. ¿qué trata el libro? Yo sé todo del libro porque a mí ya me contó, pero bueno, ahí está. Se llama Analítica de Datos para Todos. Lo que quiero hacer es lograr que para todos esos usuarios que nunca les enseñaron base de datos en su vida y que se vieron la necesidad de analizar datos, oye, ahórrate los 2 años de autoaprendizaje que tuve que pasar yo y varios colegas, sino que una recopilación, y acá entregamos, oye, estos son los conceptos clave que hay que tener en cuenta. Qué son los datos, cómo se estructuran, qué es una tabla, cómo se modela, qué es una llave foránea, qué es una llave normal, es decir, ir analizando conceptos que para algunos pueden ser muy, muy básicos, pero para que usuarios como yo, que éramos contadores, historiadores del arte, autodidactas que se vieron obligados a analizar datos para complementar su formación, bueno, vete al libro y te va a dar una guía sencilla en un lenguaje muy aterrizado para que puedas efectivamente interiorizarte en este mundo y ya después puedas irte en el camino que elijas. Si te quieren ir a aprender Python, maravilloso, pero hay que entender que los datos se tienen que trabajar antes y existen las tablas, existen las llaves, y existen los modelos estrella, y cuando un usuario que está muy bien partiendo en Power BI y hace su primer gráfico y dice, oh, qué maravilla, y uno le pregunta, ¿y qué modelo usaste? ¿Modelo? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Entonces, básicamente lo que busca el libro es eso, es aterrizar conceptos para que sean para todos. Bueno, lo esperamos cuando salga para hacer el review, ¿no, Ivana? Por supuesto, sí, yo creo que va a salir pronto. Estoy pensando que hay un par de colegas en mi PyME me van a ayudar en la revisión y en el prólogo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Walter, por acompañarnos en Azure Days y esperemos tenerte pronto nuevamente por Conosur. Así que a la gente vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado que ya lo veo por ahí abajillo. Muchas gracias, Walter, de nuevo. Que estés muy bien. Gracias a todos, cuídense. Chao, chao.